Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es miércoles 6 de diciembre. Estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy brillante economista venezolano, Herbert Torres. Ha trabajado en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, vive en Washington y tiene una visión muy lúcida sobre la gravísima crisis económica que se vive en Venezuela. No se pierdan a Herbert Torres en un momentito. Bueno, hoy, como era previsible, el presidente Trump ha anunciado, y esto va a traer repercusiones en Medio Oriente, por supuesto, ¿no?, que para los Estados Unidos, Jerusalén y no Tel Aviv pasa a ser la capital de Israel. Trump, además de ser aliado de Israel, además de tener grandes amigos, magnates en la comunidad judía de este país, en Nueva York principalmente, Trump es muy amigo personal de Netanyahu, muy amigo, al punto que cuando Netanyahu visitaba Nueva York se quedaba en las casas de Trump. Entonces tienen una amistad muy cercana. Y desde luego Netanyahu se lo pidió y Trump cumplió con la promesa, ¿no? Pero esto, por supuesto, va a caer fatal en el mundo musulmán, ¿no? Y principalmente entre los palestinos, por supuesto. Trump dijo, y esta es solo una declaración protocolar, en la práctica no se va a verificar, que redoblará esfuerzos para lograr el acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Netanyahu, el halcón que gobierna, que tiene todo el poder en Israel, el primer ministro de Israel, Netanyahu, está por supuesto encantado. Este es un día histórico. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío por 3000 años. Ha sido la capital de Israel por casi 70 años. A su turno, el jefe de la autoridad palestina, el señor Abbas, está comprensiblemente furioso. Estas medidas lamentables e inaceptables perjudican deliberadamente todos los esfuerzos de paz. Y proclaman que Estados Unidos está abandonando el rol de patrocinador del proceso de paz que ha desempeñado en las últimas décadas. El Papa se pronunció al respecto y dijo que está sumamente preocupado. Escucho al Papa y pienso que hay que ir a la Fontana. Hay que ir a Mangiare a la Fontana, con su santidad. Y quiero mandar un pan de jamón de la Fontana. Qué rico se come en la Fontana. Bueno, el autócrata ruso, Rusia no es un país familiarizado pues con la democracia, con la libertad, ¿no? Estos son valores occidentales que, de cierto modo, resultan extranjeros para los rusos, ¿no? El zar es, por supuesto, Putin. Y anunció que el próximo año, esto no es sorpresa, va a una nueva reelección. Ténganse en cuenta que desde el año 2000... es Putin el mandamás, el factotum, y muchos rusos están encantados. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Y el próximo año es el Mundial de Fútbol en Rusia, o sea que si a Rusia le va bien lo van a reelegir y si le va mal también. Y si los rusos votan por él gana y si no votan por él, él encuentra la manera de ganar también, ¿verdad? Así son los tiempos. Bueno, la revista Time, que quiso aparentemente, esto es lo que él ha dicho, nombrar hombre del año a Trump, pero dice él que se rehusó, que no quiso rebajarse o condescender a ello. Ha nombrado como personaje del año a todas las mujeres víctimas de los abusos innobles perpetrados por hombres indelicados. Celebro esa decisión. La revista estadounidense Time nombró persona del año 2017 a las voces que rompieron el silencio sobre el acoso sexual. La actriz Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y la ex empleada de Uber Susan Fowler ocuparon la portada de la publicación el miércoles en representación de las primeras mujeres que destaparon el caso Weinstein y las miles que le siguieron con hashtags como MeToo en diversos idiomas y países para denunciar abusos sexuales. En las páginas interiores aparece otra mujer con el rostro oculto en honor a centenares que optaron por denunciar desde el anonimato. Esperemos que una copia de la revista llegue a manos de Harvey Weinstein en el Centro de Rehabilitación para Adictos Sexuales en Arizona. Bueno, ¿cómo puede ser que siga perdido un submarino argentino en el fondo del Océano Atlántico, por el amor de Dios? En esta época todo el mundo tiene GPS y un submarino con 44 personas a bordo no lo tiene.
Bueno, la Armada Argentina tiene que dar explicaciones porque aparentemente el capitán del submarino trató de hacer conexiones el día en que desapareció, hizo varios intentos de llamadas, pero el vocero de la Armada, de la Marina Argentina, señor Balbi, dice que esos intentos fueron fallidos. Un montón de registros de intentos de conexión por datos, como figura en la planilla Tesacom, es un intento de conexión a un número específico de la empresa Iridium para conectarse en forma internet, que evidentemente el submarino ha intentado también por ese método alternativo enviar por escrito lo que habían hablado por voz. Como seguramente no tuvo conexión, a pesar de los segundos comunicados, lo terminó transmitiendo por el método primario DHF, el mensaje naval por escrito. Yo no entiendo cómo un submarino no puede tener, aunque sea para activarlo en caso de emergencia, una suerte de GPS, de localizador, de sonda. No lo entiendo. En esta época todo el mundo sabe dónde está cada uno, menos los argentinos, el submarino perdido. Bueno, mi hermano mayor catalán, refugiado en Bruselas, señor Puigdemont, expresidente catalán, enemigo como yo de la peluquería, partidario del flequillo de modé, dice que se queda en Bruselas de momento. Hace bien, si regresa a Cataluña, a lo mejor va preso. ¿Podemos circular sin preocupaciones a otra parte dentro de la Unión Europea? Excepto España, evidentemente. Todavía no tenemos la respuesta y si la recibimos la haré saber. Por ahora nos quedamos aquí. Por ahora, dice, por ahora. Bueno, el 21 de diciembre hay elecciones en Cataluña, Puigdemont se presenta, creo que no le va a ir tan bien, va a ganar el partido de Rivera, Ciudadanos, con Inés Arrimada, yo votaría por ellos. Puigdemont va a sacar, no sé, el partido de Puigdemont va a sacar entre 10 y 15%, él dice que si lo eligen diputado, volverá a Barcelona. El expresidente catalán Carles Puigdemont dejó clara su intención de permanecer en Bélgica durante la campaña electoral y explicó que valora volver tras el 21D para tomar posesión de su acta como diputado. Después de las elecciones, los que seamos escogidos por el pueblo de Cataluña seremos diputados y tomaremos posesión del acta que legítimamente ganemos en las urnas. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? ¿No hacerlo? ¿Qué dirá el Estado español? ¿Que no tenemos derecho a la posesión del acta? A prendre acta de l'escó que els ciutadans ens han donat, dirà això? Tenemos que ir un momentito a la publicidad. Más adelante viene un brillante economista venezolano, Herbert Torres. En pocos minutos, qué honor para mí, voy a conversar con un brillante economista venezolano de fama internacional, Herbert Torres, residente en Washington, ha trabajado para el Fondo Monetario, el Banco Mundial. No se lo pierdan, es un gran invitado, un invitado de lujo. Bueno, en Honduras sigue el rifirrafe, ¿no? Hubo elecciones hace semana y media. El presidente en funciones, Hernández, no debía ir a la reelección, pero forzó las cosas. Hay la sospecha de que ha hecho trampa. El Tribunal Electoral tiene una inquietante cercanía con él, y entonces el candidato que ha perdido, el candidato opositor que dice que le han birlado el triunfo, Nasrallah, que es un figurón de la tele, es apoyado por Mel Zelaya. Mel Zelaya quiso hacer lo mismo que ha hecho ahora Hernández el año 2009. Los militares le dieron un golpe y lo sacaron a patadas. Era, y creo que sigue siendo todavía, chavista, ¿no? De izquierda, populista, quizá autoritaria. Y entonces Mel Zelaya, que dicen que es el padrino de Nasrallah, el opositor que ha perdido, pide revisión total de los votos. No va a ocurrir. El expresidente y líder opositor de Honduras, Manuel Zelaya, exigió el martes revisar en su totalidad las 18.000 mesas electorales del pasado 26 de noviembre, para descartar la posibilidad de un fraude a favor del mandatario Juan Orlando Hernández. Zelaya rechazó así una propuesta del Tribunal Supremo Electoral de revisar solamente 5.173 actas que la oposición había señalado como alteradas. La posición nuestra es que debe de haber un cotejamiento total entre cuadernillo, acta y votos en la urna. O sea, abrir las urnas, conteo total, conteo completo, para evitar la contaminación. Ya no tenemos confianza en ninguno de los datos del tribunal, se lo digo honestamente, no hay confianza. Yo no tengo confianza en el presidente Hernández y la verdad es que sospecho que ha hecho trampa y solo su candidatura
era ya una manera de viciar el proceso porque la Constitución se la prohibía. Dicho eso, tengo menos confianza todavía en Mel Zelaya. No tiene autoridad moral para ser de predicador ético Mel Zelaya porque él quiso hacer trampa hace 8 años, ¿verdad? Entonces, este es un problema, ya lo he dicho varias veces, entre dos opciones deplorables ambas, pésimas. Un candidato tramposo que va a la reelección, esta vez no desde la izquierda chavista, esta vez desde la derecha. Pero igual hay que reprobarlo. Y un candidato, bueno, un advenedizo, un principiante, ¿no? Un charlatán, un demagogo. Una cosa es tener éxito en la tele y otra cosa es ser un buen político. Y Nasrallah no da la talla, ¿no? El presidente Hernández, con la cara muy dura, dice, ¿cómo no? Vamos a contar de nuevo los votos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó el martes estar dispuesto a que se haga una revisión total del proceso electoral del 26 de noviembre, como demanda la oposición de izquierda que denuncia fraude en las presidenciales. Estamos abiertos a que se coteje, a que se revise, 1, 2, 3, las que sean, no tenemos ningún problema, porque nuestro partido tiene documentado todo el proceso electoral como la ley se lo permite. Bueno, en fin, es evidente que pueden contar los votos 100 veces y va a seguir ganando Hernández. Le han dado el triunfo por 52.000 votos, eso no va a cambiar, es irreversible. Nasrallah, sin embargo, el perdedor, la víctima presumiblemente del fraude, yo lo encuentro completamente impresentable, no tiene la consistencia para ser presidente, ¿no? Pide que se cuenten todas las actas, todos los cuadernillos, todos los votos, uno a uno, papelitos. No va a ocurrir. Me parece perfecto que podamos revisar las actas y los cuadernillos con un calígrafo de las 18.103 actas a nivel nacional. Si él, por lo que me está diciendo usted, pidió eso, yo en este momento se la firmo. Revisamos las 18.103 actas a nivel nacional, junto a los cuadernillos, junto a las actas y junto a los votos, voto por voto. Ese procedimiento dura aproximadamente 5 días. Yo creo que sería lo mejor y nosotros podríamos convocar a la gente con el compromiso de él de quitar el estado de sitio para que volvamos a la normalidad y para que los comercios vuelvan a vender y que se detenga a la espera del resultado de esos 5 días. Está soñando, está delirando, es un nefelíbata, vive en una nube. No va a ocurrir, han hecho trampa, han amañado el proceso, le han dado la victoria a Hernández. Esto no va a cambiar, no va a cambiar. Pero Nasrallah dice, la OEA sabe que me han robado el triunfo. Yo creo que se lo han robado. Yo no hubiera votado por él, tampoco por Hernández, pero sí sospecho que le han hecho trampa. Uy, pero es que ese informe de la OEA lo que dice es que él se robó las elecciones. Ese informe de la OEA, ¿en serio mencionó él eso? O sea, si él menciona este informe de la OEA... El acuerdo que firmaron con la OEA. Lo que yo firmé con la OEA es de que se tiene que revisar el 100% de los votos. Eso fue lo que yo firmé. Ahora, los votos reales. No puedo yo revisar votos que están totalmente manipulados, que son esos que están ahí. Eso es lo que el Tribunal Electoral metió. Y eso que está al otro lado, si podemos enfocar al otro lado, esto es lo que metió el tribunal. El tribunal metió estos datos. Estas son las actas falsificadas. Y al otro lado están las actas reales que nosotros hemos logrado recabar de los diferentes municipios de nuestro país. Entonces, esto que está aquí es diferente a lo que metieron ellos. Y eso es lo que yo quiero que se haga. Pero no solamente con esto, también con los cuadernillos de votación y con los votos de las urnas que llegaron desde los diferentes lugares. Solo eso. Bueno, en estos tiempos se ha puesto de moda hacer fraude, todo el mundo hace fraude, ¿verdad? Porque hacen fraude los chavistas en Venezuela y hace fraude, por supuesto, Evo Morales. Seguramente hace fraude Ortega también en Nicaragua. Los cubanos no se molestan, no sudan para hacer fraude, pues, ¿no? Ya el fraude es institucional, ahí no hay candidatos opositores, ¿no? Pero ahora resulta que el fraude también lo hace la derecha en Honduras. Bueno, interesante. La democracia termina siendo una especie de máscara o de careta, ¿no? Pero la verdad va detrás de la máscara. Bueno, el señor Nasrallah, sin embargo, a mí me cae bien, me parece que es enternecedor, porque es un personaje de la tele, un periodista deportivo,
un hombre que era el presentador de Miss Honduras. Entonces, yo creo que él se ha postulado porque dijo, si Trump, que era el presentador de The Apprentice, ganó, yo que soy el presentador de Miss Honduras, ¿por qué no? Y se ha quedado corto por 52.000 votos. Señor Narrala, le han hecho un favor. Lo mejor es ser presidente electo despojado del poder por un fraude abyecto. Váyase a Roatán, tome sol, relájese, la vida es muy corta. Le han hecho un favor. El poder es tóxico, es un veneno, es un veneno. Le han hecho un favor. Pero Narrala dice que en enero él va a asumir. Quizá está soñando. Se calcula que el país está perdiendo diariamente cerca de 1.800 millones de lempiras del Producto Interno Bruto y eso obviamente que a nosotros no nos conviene. No nos conviene porque si esto continúa, y sabemos que el culpable se llama Juan Orlando Hernández, cuando me toque a mí asumir la presidencia el 27 de enero me voy a encontrar con un país quebrado. Y yo no me quiero encontrar con un país quebrado ni con un país en el cual las empresas que le compran a Honduras, por ejemplo, si hay empresas que me compran piñas o que me compran lo que sea, y después me van a decir, no, usted no cumple con los plazos, yo no le... O sea, simplemente le van a quitar los contratos. Es conmovedor, Narrala, porque ya está asumiendo. Me recuerda un poco a mí. Yo en mi casa aquí en Miami tengo una banda presidencial. Y a veces cuando nos pasamos de copas con mi esposa, me pongo la banda y salgo al balcón y doy un discurso de inauguración presidencial. Todos tenemos derecho a tener nuestros delirios de grandeza, ¿no? Bueno, para terminar, el elefantiásico dictador Maduro, repudiado por su pueblo, hazmerreír del mundo, puede que sea el dictador más idiota de los tiempos modernos, dice que se siente traicionado. ¿Quiénes lo han traicionado? Él de pronto ha descubierto que está rodeado de salamandras, de sanguijuelas. De pronto, 18 años después, Maduro se da cuenta de que PDVSA era un botín y todos los chavistas estaban saqueándolo. Siento traicionado por un grupo de compañeros que tomaron sus cargos públicos para hacer chanchullo, para organizar mafia, para hacer corruptela y para robar al pueblo de Venezuela. Me siento traicionado y siento una gran amargura y un gran dolor. Y lo único que puede curar esa herida es la justicia y es el apoyo del pueblo a una Venezuela decente, honesta, trabajadora. Creo en una Venezuela decente, creo en una Venezuela de trabajo, creo en una Venezuela buena. Bueno, yo también creo en una Venezuela decente, ¿eh? Es más, creo que la mayor parte de los venezolanos son decentes. El problema es que Maduro representa, personifica a la Venezuela acanallada, envilecida, corrupta. Aunque él ahora quiera dárselas de inocente, ¿no? Desde Nueva York, esta es una pelea feroz, lo voy a preguntar en un momentito a nuestro brillante invitado, el economista Herbert Torres. Rafael Ramírez, que fue jefe de PDVSA por lo menos 10 años, ¿eh? Por lo menos, y quizá me quedo corto, se ha visto obligado a renunciar. Era embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Maduro le ha declarado la guerra a él y a todo el clan Ramírez. El embajador ante la ONU de Venezuela, Rafael Ramírez, renunció a su cargo a pedido del mandatario venezolano Nicolás Maduro, según señaló el exfuncionario el martes en su cuenta de Twitter. Su salida de la ONU es una ruptura que algunos vinculan con una guerra en el chavismo de cara a las presidenciales de 2018. Ramírez era parte del círculo íntimo del fallecido presidente Hugo Chávez, pero desde hace años enfrenta acusaciones de sus enemigos políticos de que lideraba una amplia red de corrupción en la petrolera estatal PDVSA, que presidió entre 2004 y 2014. Pero no fue sino hasta hace 3 meses que el cerco en su contra comenzó a estrechar, cuando el nuevo fiscal chavista Tarek William Saab destapó múltiples tramas de corrupción en PDVSA, por los cuales han sido detenidos varios de sus hombres de confianza. Pero es que el chavismo no es una doctrina, no es una ideología, es un modus operandi. ¿Eh? El chavismo es una organización delictiva. Esto es lo que es el chavismo. Es una conspiración criminal, es una gavilla de ampones. Ahora, hay clanes, por supuesto. Está el clan Maduro, el clan Cabello, el clan El Aizami, el clan Rafael Ramírez. Lo interesante es que entre esos clanes empiecen a entrematarse. Esto es necesario y esto es lo que yo desde aquí
festejo, celebro. Por último, y para terminar, el adulón de Padrino elogió desmesuradamente al Juan Gabriel de la justicia chavista, el fiscal Saab. Yo aprovecho esta tribuna nuevamente para felicitar al fiscal general Tarek William Saab, quien, siguiendo las líneas del jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, ha emprendido una guerra sin cuartel contra la corrupción. Y nosotros aplaudimos la actitud de las instituciones cuando demuestran fortaleza, demuestran principios, demuestran ética. La pequeña corrección es que la guerra contra la corrupción no es sin cuartel, es con cuartel, porque la corrupción está cuartelada en Venezuela. Está cuartelada, por supuesto, en todos los grandes jefes militares y policiales. No nos engañemos, es una guerra con cuartel. Ruborizado, tocado en su fibra íntima, el fiscal Saab llama a los venezolanos a votar, de nuevo un fraude más. Por tercera vez en menos de 6 meses se despliega esta Operación República para convocar al pueblo de Venezuela a ejercer el derecho humano al sufragio. O sea que, al mismo tiempo que Maduro y Ramírez se entregan al canibalismo, Padrino y Saab se van de luna de miel. Enhorabuena, larga vida al amor. Yo digo que hacen una pareja feliz. El general Padrino, con su uniforme, muy macho alfa, y el fiscal Saab, siempre tan acicalado y perfumado y emperifollado, y con esos mofletes que parecen las nalgas de una monja de clausura. Tenemos que ir a la publicidad y luego el economista Herbert Torres nos visita desde Washington, un brillante economista venezolano. No se lo pierdan, ya volvemos. Ha venido desde Washington un brillante economista venezolano, Herbert Torres, ha trabajado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, y es un gran honor recibirte aquí en el programa. Bienvenido, Herbert, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué crees que el dictador Maduro le ha declarado la guerra al embajador Ramírez en Nueva York? Bueno, yo creo que simplemente esa es una pelea de clanes, una guerra interna, que paradójicamente se ha podido producir en el momento en que la oposición ha lucido débil. En ese momento en que la oposición luce débil, ese temor, esa necesidad de estar unidos, consolidados para enfrentar la oposición ha desaparecido o disminuido y se han abierto las pugnas internas entre ellos. Y claro, el gobierno está tratando de hacer 3 cosas al mismo tiempo. Está tratando de matar 3 pájaros con un mismo tiro. Está tratando de liquidar una banda contraria, un clan contrario. Está tratando de decirle al país, y esto es muy importante, que el fracaso de toda la economía y todos los problemas que han ocurrido es por la corrupción, no por el modelo. Y en tercer lugar, está tratando de decir que ellos están haciendo algo, están actuando por esa vía. Ahora bien, ¿Ramírez desde Nueva York seguía controlando PDVSA? Yo creo que seguía siendo un factor político importante en el país. Pero estos 2 hombres que fueron defenestrados, Nelson Martínez y Eulogio del Pino, ¿eran hombres de Ramírez? Eran, y hombres poderosos. Y yo creo que esto va a tener consecuencias. ¿De qué tipo? ¿Tomará represalias Ramírez contra Maduro? Sí, no hay acción que no produzca una reacción. Eso es lo que aprendimos en física, ¿verdad? Correcto. En bachillerato. Yo creo que estas luchas intestinas se van a intensificar. El gobierno, el régimen, no tiene control sobre ellas. No puede graduarlas, no puede manipularlas, no puede llevarlas de una manera absolutamente calculada. Y es allí que esas contradicciones, sumadas a los conflictos y a las situaciones internas que padece el país, entre otros la hiperinflación que ha comenzado, creo que colocan al régimen en una situación de extrema inestabilidad.
¿Maduro ha elegido a un enemigo poderoso en Ramírez? Yo creo que sí. Ramírez, digamos, ¿cuán mala fue la gestión de Ramírez a cargo de PDVSA? ¿Fue corrupta? ¿Qué fue lo peor que hizo? Bueno, hay una acusación muy fundamentada por la Asamblea Nacional que dirigió el vicepresidente de la Asamblea Nacional contra la gestión o sobre la gestión de Ramírez, que muestra, sustancia, toda una serie de actos de corrupción y que son los que ahora el mismo gobierno utilizará. Correcto. Que en su momento negó. Incluso Ramírez le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que anulara todos los procedimientos en su contra y todas las acusaciones, y en su momento ese tribunal lo hizo. Tú eres un hombre muy bien informado. ¿Tú crees que Ramírez y su clan han amasado una vasta fortuna mala vida saqueando PDVSA? Yo creo que sí. Yo creo que mi impresión es que en Venezuela la mayor corrupción, o uno de los mayores actos de corrupción, se han dado alrededor de la industria petrolera. Absolutamente. Por razones obvias. Es la empresa más importante del país. Y no creo que ha sido solo Ramírez. Creo que ha sido prácticamente todos los actores que han pasado por allí, porque ha sido consustancial al régimen y al modelo la corrupción. ¿Tú crees que Maduro ha sido parte también de ese modelo del latrocinio del que ha sido víctima PDVSA? Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente del de PDVSA, pero es difícil imaginarse en Venezuela actores importantes del régimen que no estén involucrados de alguna forma y en algún grado en formas de corrupción. Estoy de acuerdo. ¿Cuán grave es la crisis de PDVSA? Es sumamente grave. Es una empresa que por un lado ha venido perdiendo capacidad de producción porque se ha dejado de invertir. Ha caído a mínimos históricos, está produciendo menos de 2 millones. Menos de 2, está produciendo cerca de 1.900.000, una empresa que estaba produciendo 3 millones y tanto al comienzo. Y que apuntaba a 6 o 7 millones diarios, ¿no? Y que tuvo planes durante muchas oportunidades, se hicieron planes de producción apuntando a 4, 5, 6 millones, planes que se fueron reformulando una y otra vez sin que se cumplieran, y no solamente no se cumplían. Pero al mismo tiempo que caía la producción, PDVSA se burocratizó, se llenó de gente, el número de empleados se multiplicó por 3. ¿Por 3? De tal manera que mientras que hace unos 15 años la producción por empleado era unos 73 barriles, hoy es unos 13 barriles por empleado. Increíble. Es una caída de la productividad brutal. Terrible. Es una empresa que ¿Cuán endeudada está? Bueno, no solamente está endeudada, está sumamente endeudada, no le paga contratistas, acaba de ser demandada por una empresa china por falta de pagos, eso es una noticia muy reciente, está en una situación de atrasos de pago, igual que ya lo está la República. La República y PDVSA están entrando progresivamente en una situación de falta de pagos, que es una situación nueva, es parte de esta situación absolutamente grave y que se está dando en Venezuela. ¿Crees que eso es inevitable? ¿El default es inevitable? Sí, absolutamente. ¿Y qué consecuencias va a traer? Bueno, primero es un default caótico, es un default que acentúa el aislamiento del país, que puede tener consecuencias muy graves, porque pueden ir los acreedores contra activos que el país tiene en el exterior. Por ejemplo, Citgo. Y tanqueros, facturas. Hay países que no tienen tantos activos en el exterior. Yo recuerdo cuando Cristina Kirchner enfrentaba el temor de las acciones de los acreedores internacionales, cuando los fondos buitres, ella tenía el temor de que le quitaran salir al exterior en su avión porque temía que se lo quitaran. Tal cual. Pero era el avión presidencial. El avión. Pero en el caso de PDVSA y de Venezuela, no es un avión, son empresas. Son tanqueros que están moviendo petróleo alrededor del mundo. De tal manera que las consecuencias para Venezuela del default son muy serias, esas consecuencias. Pero además, esta gente se endeudó de una manera acelerada,
grosera, encima de los inmensos ingresos petroleros que el país tuvo durante... fue la bonanza petrolera más grande que ha habido en Venezuela. Y se endeudaron, y esa deuda ahora tiene un perfil de pagos absolutamente inviable. Los próximos años, 8 años, son unos pagos que están pautados para los cuales el país no tiene recursos. Correcto, correcto. Y de esos vencimientos, de esas deudas que Venezuela tendría que honrar, pero no va a poder, ¿cuál es la más sensible? Digamos, le debe mucho a China, le debe mucho a Rusia, pero le debe sobre todo a los tenedores de bonos, ¿no? Que están en los Estados Unidos principalmente. Sí, le debe a los tenedores. Hay deuda en forma de bonos. Sí, sí. De PDVSA, de la República. Sí, sí. Pero luego hay deuda con los multilaterales, hay deuda con el gobierno ruso, hay deuda con los chinos. O sea, le debe a medio mundo, ¿no? A todo el mundo, pero le debe a los proveedores. Igual que el país ha dejado de pagarle y tiene retrasos enormes con una cantidad de empresas que también proveen bienes y servicios. De tal manera que el país, por cierto, es hoy uno de los países más endeudados del mundo, porque como la economía se ha venido achicando, la deuda, que es grande, se ha venido haciendo más pesada, porque la manera como se mide la deuda no es en términos absolutos, sino en relación al tamaño de una economía. Igual que un individuo puede deber $1 millón, pero si tiene ingresos de 20 millones... No pasa nada. No pasa nada. El problema es cuando debes $1 millón y tienes ingresos... De 20.000. De $20.000 o de $40.000. Exacto. Entonces, la economía venezolana se ha venido achicando y la deuda creció enormemente. Por lo tanto, nosotros hoy somos uno de los países más endeudados del mundo. Tenemos que ir un ratito a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la presencia de este gran economista venezolano, Herbert Torres. Ya regresamos. Torres, nuestro invitado, vino a Miami a dar una conferencia, vive en Washington, es un economista brillantísimo, muy reconocido internacionalmente. Herbert, tú me decías fuera de cámaras que, y esto es interesante, que la crisis económica venezolana no es comparable a la cubana. ¿Por qué? Bueno, decía que la crisis económica venezolana está en una fase que es comparable, ya tiene rasgo histórico mundial, ya es comparable o peor que la Gran Depresión que sufrió, por ejemplo, los Estados Unidos y buena parte del mundo desde el año finales de los 29 y durante los años 30. ¿Tan grave es? Y más grave aún, durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, entre el año 29 y 33, el producto cayó 33%. Ya la caída del producto venezolano durante 4 años sostenidos de caída es mayor que eso. ¿La inflación en qué niveles está? La inflación se convirtió en hiperinflación desde el mes de octubre. Este año, ¿no? Este año. Hiperinflación se llama uno de los criterios cuando pasa 50% mensual. ¿En cuánto la estimas anual? Bueno, si este año puede llegar a 2000%. Sí. Pero el año que viene puede ser cualquier número, porque obviamente si no se corrige, si esto continúa, el gobierno está emitiendo dinero inorgánicamente para financiar su gasto y esa emisión récord que hay de dinero inorgánico, obviamente es la que está generando... Dispara la inflación y devalúa la moneda. Produciendo una devaluación récord, por cierto. También la separación que hay en Venezuela entre el dólar fijo, el dólar oficial, el más apreciado, 10 bolívares por dólar, y el de la calle, que está en 100.000, es la distorsión cambiaria más grande de la historia, ¿no? En el mundo, y posiblemente de la historia. Posiblemente, pero ahora, del mundo documentada, de la historia contemporánea. Entonces, es una distorsión cambiaria récord. ¿Hay alguna inflación más alta que la de Venezuela en el mundo ahora mismo? No hay. Tenemos récord de inflación, récord de caída del producto en el mundo hoy. De recesión, digamos. De recesión, es una depresión ya. De una depresión, exacto. Sí, tenemos la distorsión cambiaria más grande en el mundo, tenemos un déficit fiscal enorme
Y esos son récords en el campo económico, porque luego todo eso se ha ido transmitiendo también a otras áreas de la economía y por de ejemplo, la sociedad. el crimen, ¿no? El crimen. El crimen. Venezuela tiene de las tasas de criminalidad más alta en el mundo. Y no solamente, en estos días apareció la lista de las 10 ciudades con las tasas de criminalidad más altas del mundo y 4 eran venezolanas, son venezolanas. No solamente es eso, la data, por ejemplo, de Gallup, una empresa para la que trabajo como consultor, recoge la percepción de inseguridad en el mundo. Venezuela es el país con el porcentaje más alto de percepción de inseguridad. De inseguridad. Se le pregunta a la gente si se siente segura caminando por las noches en las calles de su zona, de su ciudad. Sí, sí. Y Venezuela, la percepción de inseguridad es peor que la que hay en Afganistán o en Siria o en Libia. Increíble. Es la peor del mundo. La peor. O sea que, claro, en Venezuela, por la hiperinflación, por la depresión, por la enorme brecha cambiaria y por la criminalidad, está mucho peor que en Cuba. Al menos en Cuba, que es una isla paupérrima, hay estabilidad, ¿verdad? En Venezuela no hay estabilidad. En Venezuela hay una crisis humanitaria, hay gente pasando y muriendo de hambre. Que eso no se registra en Cuba, claro. A esos niveles no. Muriendo por falta de medicamentos básicos. Bueno, por cierto, si te vas al salario, el salario venezolano hoy, cuando uno toma el salario mínimo y lo lleva al dólar paralelo, al dólar negro, al real, la mayor parte de los bienes, cada día se están pasando más bienes a ese mercado, a ese tipo de cambio, ya el salario venezolano es menor que el cubano. Sí, sí. Está en unos $4. O sea, ¿Venezuela está peor que Cuba? Definitivamente. Y yo digo, bueno, la aspiración era llevarnos al mar de la felicidad cubana, pero no nos imaginamos que era llevarnos a una situación peor. Peor que Cuba. Peor que Cuba. Peor que Cuba. Porque estos temas de extrema inseguridad, por ejemplo, estos temas de esta crisis humanitaria, de estos niveles, no los tiene Cuba. Claro. Por supuesto, estos temas de corrupción, esta situación igualmente de deserción escolar. En Venezuela se está produciendo una situación de deserción escolar por la situación también de hambre de las universidades, estudiantes en la universidad que se tienen que retirar para ayudar a sus padres, niños en las escuelas que no pueden ser enviados allí por sus padres, sencillamente porque no tienen los recursos para hacerlo. Es una verdadera catástrofe lo que está ocurriendo en Venezuela. Herbert, muchas gracias por venir. Has descrito un panorama apocalíptico. Yo espero que tu país salga adelante y que gente como tú, como Moisés Naim, cerebros brillantes que están en Washington, puedan volver a Venezuela para rescatarla del caos. Gracias por venir. Encantado de haber estado aquí. Muchas gracias por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Como siempre, nos vemos mañana.